Enrique Guerra López, alcalde de San Fernando de Henares desde el año 1981 hasta el año 1990. ¿Quién es Enrique Guerra? Bueno, pues definirse a uno mismo, creo que hay por algún escritor que dice que es lo más difícil que hay, ¿no? Pero es muy sencillo, ¿no? Yo soy una persona que fundamentalmente dedicado al mundo del estudio, es decir, casi determinada desde siempre a estudiar. Dentro de mi familia, compuesta por muchos hermanos, pues nada más que hemos podido estudiar en la Universidad 2 y, y represento un poco pues esa generación que, educados en el franquismo, educados en los valores religiosos, dentro de lo que podríamos llamar una cultura y un mundo pequeño burgués, muy característico de la dictadura, pues en la universidad empecé a tener contactos con otro mundo que yo prácticamente desconocía, que era el mundo de la resistencia al franquismo, el mundo de la reflexión y a través de las ideas y de lo que vas conociendo, tanto con compañeros como incluso con profesores, pues vas viendo que vivíamos en una dictadura, que era absolutamente injusto, vas teniendo conocimiento, yo procedía más bien de un pueblo, de cómo vivían los trabajadores y hasta qué punto se les explotaba en las ciudades, en este mundo industrial, que es lo que dominaba entonces, y también cómo en las propias universidades se nos coartaba la libertad de expresión, eso lo vi muy directamente, y al más mínimo intento de protesta, etcétera, inmediatamente había una represión. Todo esto pues me hizo ir contactando con unos y con otros. Después me dediqué a preparar mis oposiciones, hice mis oposiciones de catedrático de instituto, estuve en el País Vasco, donde estuve 6 años, en Bilbao concretamente. Allí tuve todavía muchísimo más contacto con este mundo de la resistencia al franquismo, de la oposición. Estuve trabajando además de mi trabajo en el instituto, estuve trabajando como profesor encargado de Historia Contemporánea de España en la Universidad de Deusto, la única universidad que había entonces en el País Vasco, y aquello fue una magnífica experiencia, primero por poder explicar historia de España a la gente joven, a mis alumnos de entonces, y segundo porque me permitió conocer la realidad del País Vasco, la realidad de la resistencia. Tuve muchos contactos con gente de entonces, especialmente del Partido Comunista, pero también con lo que luego ha terminado siendo el PNV, o que ya existía entonces, pero claro, lógicamente no se dejaba ver fácilmente. Tuve muchos contactos entonces con el mundo político, ¿no? Allí. En el traslado a Madrid viene directamente a San Fernando. El año 73 es cuando yo vengo al Instituto de San Fernando, empiezo a conocer este pueblo, empiezo a conocer a gente de este pueblo y sin tener nada que ver con San Fernando, entro en el PC el año 76. La entrada en el PC fue muy curiosa. Lógicamente, siempre son unos amigos que te invitan, y se organizaban entonces para captar gente, se organizaban unas, digamos, conferencias o charlas muy curiosas en las que te citaban. El año 76 pues todavía estaba, digamos, la posdictadura, por llamarlo de alguna manera. Yo me acuerdo que fue este dirigente histórico del PC, Melchor, el que nos dio una charla, gente que íbamos llegando poco a poco a un colegio religioso, por cierto, en las afueras de Madrid, y nos dio una charla muy curiosa de cuál iba a ser el futuro de la humanidad, nada menos, ¿no? Yo me quedé muy sorprendido y digo, caray, ¿qué es esto? Y entonces daba por hecho que la humanidad iba a terminar conquistando el espacio y el problema iba a ser quién se iba a quedar con el espacio. Y lógicamente cómo se iba a llevar a cabo pues todo lo que sería la colonización del espacio, etcétera. A mí me pareció un poco truculento todo eso, ¿no? Pero empezaron a surgir, como se hacía siempre en todo, estaba todo muy preparado, desde distintos ámbitos del salón donde estábamos reunidos, empezaron a aparecer preguntas, invitaciones, y al final pues lo que hay que hacer es darse alta en el PC, que realmente donde se consigue cambiar la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues así es como entré en el PC. Entré en el PC
en lo que entonces era el sector de educación. Estuve claramente trabajando en educación desde el primer momento, y la verdad es que se trabajaba muy bien en educación. Se hacían cosas muy interesantes, con gente muy valiosa, con algunos sigo en contacto todavía ahora y trabajando incluso ahora con ellos en estos temas, ¿no? Y un día nos convocan, no se me olvidará, y además se lo he recordado a él muchas veces, nos convocan para disolvernos, pura y simplemente para disolvernos. Fue allí nada menos que Víctor Díez Cardiel, y nos dijeron pura y simplemente que en interés del partido y en interés de la organización, cada uno nos tendríamos que ir a nuestra agrupación correspondiente de nuestro barrio, a nuestro sitio, y que educación quedaba pues prácticamente disuelto. Bueno, la que se organizó allí fue de miedo, ¿no? Yo considero que aquello fue un error. Considero, y por desgracia al PC pues le han pasado bastantes cosas de esas. Fue un error porque había un ambiente de trabajo excepcional en educación, la gente trabajaba con mucho entusiasmo, y esa disolución del sector de educación significó que más del 50% no volviesen al partido, desapareciesen, no se volvía a trabajar. Yo muy disciplinadamente me fui, yo vivía entonces en el barrio del Pilar, en Madrid, me fui a mi agrupación, y nada más de llegar fue una cosa curiosa y casi digamos definitoria, ¿no? Me pasaron dos cosas. Una bastante negativa, que llego allí y digo, mira, te voy a dar mi número de cuenta al encargado de esto para que me pases los recibos mensuales, ¿no? Las cuotas. Y me dice, ya nos vienen los socialdemócratas aquí, nada de dar dinero a los bancos, aquí se paga directamente. Ya me quedé muy cortado, pero hay muchas cosas de entonces que a veces las recordamos y nos partimos de risa, ¿no? Y otra fue que a la hora de organizar el trabajo allí, mira tú por dónde, me meten a la comisión municipal para preparar las primeras elecciones municipales por allí, ¿no? Con alguien que luego fue, ya no me acuerdo cómo se llamaba, que luego fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? A mí aquello me parecía un rollo, siempre me ha parecido un rollo. El mundo municipal me parecía pura burocracia y nada más que burocracia y papeleo y tener que esperar colas y todo eso. Yo digo, valiente rollo esto del ayuntamiento, ¿no? Total, que prácticamente no volví, empecé a trabajar con los de San Fernando y me encontré que a los compañeros de San Fernando del partido me vinieron a buscar para ver si estaba interesado en entrar en la lista municipal de aquí, ¿no? Me lo pensé bastante porque significaba, bueno, yo había colaborado bastante con la gente de Coslada, dando charlas de tipo político, de formación política, sobre todo a las mujeres que trabajaban muy bien dentro del PC de Coslada, y al final acepté y me llevé la gran sorpresa de que me pusieron el número 2 de la lista, después de Lupión, inmediatamente después de Lupión. Después ya me enteré las cosas que pasaban por dentro y demás, ¿no? Pero yo no sabía absolutamente nada. Y claro, yo aquí realmente era bastante más conocido que lo que yo creía. A través de los alumnos y de las familias de los alumnos, pues era bastante conocido en San Fernando, ¿no? Y esa fue la manera de empezar a trabajar aquí, ni más ni menos, ¿no? Porque yo no tenía ninguna relación de ningún tipo con San Fernando, nada más que el instituto, que ya es mucho, sí. Os enfrentáis a las primeras elecciones democráticas municipales en el año 1980. No, el año 79. 79. Sí, justamente. Vas de número 2 y empiezas a trabajar como concejal de Educación y Sanidad. Me hice cargo de las dos cosas. Y bueno, yo me imagino, no lo sé si te lo habrá contado alguien ya, lo que fue el entrar a trabajar en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el gran cambio que eso significaba, ¿no? De pronto era el viejo ayuntamiento, muy viejo, ya vimos que habría que reformarle cuanto antes, muy viejo, y la verdad es que no teníamos ni idea. Es decir, yo animo a la gente nueva que está en el ayuntamiento, en el que sea, a que no se desanimen, a que se meterá la pata muchísimas veces, pero que hay que aprender, y hay que hacer un gran esfuerzo por aprender, eso sí que es verdad, y sobre todo trabajar mucho, que es lo que nos toca a nosotros, trabajar muchísimo, ¿no? Yo, mira, una cosa de lo que significó el cambio,
que bueno, si nada más que fuese desde el punto de vista de documentación, sería casi una revolución. En el ayuntamiento hay una especie de libro de honor de firmas, libro de oro de firmas, ¿no? Entonces, de la época anterior, la última firma fue la de un personaje bastante conocido del movimiento de la época de Franco, que habría venido por aquí, invitado por quien fuese, y había firmado y ha puesto allí unas letras bastante grandilocuentes desde el punto de vista político. E inmediatamente después, nada menos que aparece la firma de Palletta, uno de los grandes dirigentes comunistas del PICI, del Partido Comunista Italiano, que vino por Madrid y vino a visitarnos expresamente, y le hicimos firmar, lógicamente, en ese libro. Claro, cualquiera que diga, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que de esto ha pasado el comunista, pues ha pasado que había entrado el Partido Comunista a gobernar el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, ¿no? Y esa etapa vino por el comienzo, que insisto, el problema fundamental es que había que hacer muchísimas cosas, había que hacer todo, claramente de todo, y no teníamos dinero. Realmente el ayuntamiento anterior, y esto me lo recordó alguien que había sido concejal en el ayuntamiento anterior, el último ayuntamiento de la época de Franco, dice, bueno, no os quejaréis, que os hemos dejado bastante dinero. La verdad es que sí que nos dejaron un poco de dinero, pero no se lo habían gastado. Y eso nos permitió echar a andar, ¿no? Nos pudimos hacer lo que pudimos. Por ejemplo, hay un parque ahí donde el barrio este de la ONU, que era todo, pues, nada, un pedregal, un sitio, y que se hizo de una manera bastante voluntarista. Esto fue realmente, hay que reconocerlo, en buena parte gracias a Lupión, que fue el que organizó, porque a Lupión le conocía a todo el mundo y él tenía una gran autoridad sobre mucha gente, autoridad moral. Y ahí, el parquecillo que hay ahí, pues se hizo con empleados pagados directamente por el ayuntamiento. Es decir, nosotros mismos metimos a trabajar a la gente para dar trabajo directo a los parados que había en el pueblo. Hubo sus dificultades porque inmediatamente surgieron, que os hacéis trabajar mucho, que nos tenéis que pagar más, lo de siempre, que me parece muy bien, ¿no? Lógicamente, ¿no? Nos metimos enseguida también con algo que yo consideraba fundamental y que todo el mundo estuvo de acuerdo en montar una biblioteca. No sé si recordáis la primera biblioteca que hubo justamente ahí, en el parque que está ahí, aquí al lado. Sí, era no era un colegio, era el piso piloto de la urbanización, esta urbanización de aquí abajo, ¿no? Y ahí es donde estuvo la primera biblioteca, que tuvimos que negociar un montón de cosas, hasta el tipo de estantes que teníamos que poner, porque no nos permitían poner estantes de madera, la legislación exigía que fuesen estantes metálicos. Al final le sacamos a no sé qué dirección general, la dirección general del libro, algo así, le sacamos unos estantes metálicos a base de llorar. Cualquier cosa, era un trabajo impresionante. Nos mandaron libros, yo manejé a gente que conocía de mi mundo académico. ¿Sabes quién nos mandó hasta libros? Pues nada menos, vamos a ver si recuerdo cómo se llama. Este historiador, que es el sobrino nieto del inventor de la cierva, Ricardo La Cierva, fíjate lo que es Ricardo La Cierva, ¿no? Ricardo La Cierva hizo oposiciones a instituto conmigo. La verdad es que salí por delante de él, pero luego yo estuve trabajando en una publicación que hicimos en la Complutense, pues yo cuando terminé la carrera me quedé de profesor ayudante en la Complutense de Historia Contemporánea de España, y se hizo una publicación que hoy es muy valiosa, cuadernos bibliográficos de la Guerra de España. Es decir, toda la documentación que podíamos encontrar en aquel tiempo, todavía estoy hablando del año 66, 67, 68, pues, y al que le podíamos sacar más cosas era Ricardo La Cierva, recién nombrado director de la sección de la Guerra de Liberación, como decían entonces, nombrado directamente por Fraga. Eso lo dirigía él. Y él nos permitía ir allí, pues, a ver folletos sobre la guerra civil y tomar nota, y allí me tiré yo 6 meses trabajando. Entonces, pues, nos hicimos una cierta amistad, ¿no? Y cuando le dije lo que había y demás, pues, él entonces estaba director de Cultura Popular,
pues luego fue ministro de Cultura con Suárez, no sé si recordáis, y nos mandó libros, dígase en su honor, ¿no? En los primeros libros, es decir, echábamos mano a lo que podíamos, ¿no? Eso, y luego hicimos también el primer año, es decir, al año de haber entrado en el ayuntamiento, pudimos inaugurar ese parque, pudimos inaugurar la biblioteca y pudimos inaugurar la Casa de la Juventud, algo muy de moda en aquellos años, tener una casa para los jóvenes, extraordinariamente conflictivo después, pero algo que a nosotros nos dejó muy contentos de haber hecho esas cosas. ¿Cómo fue esa etapa de concejal, aparte de estas anécdotas? Bueno, pues realmente la etapa de concejal era una etapa en la que cada uno claramente nos teníamos que inventar qué es lo que teníamos que hacer. Es decir, ¿por dónde empiezo? El problema es ese, ¿no? Aquí me encargo de educación, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago como educación? A mí lo primero que se me ocurrió fue montar una especie de comisión municipal de educación en la que entraban todos los directores de los colegios, que yo pensaba que podrían ser los que mejor información te podían dar y cómo podíamos ayudarles y demás, y luego representantes de las asociaciones de padres de alumnos, ¿no? Eso fue, y aquello realmente funcionó, ¿no? Funcionó casi por ósmosis, porque había un montón de problemas. El problema fundamental que había, te estoy hablando del año 80 ya, había un problema fundamental que hoy parece increíble, que es que no había plazas para los niños de San Fernando. Ni había plazas, ni había colegios. Es decir, era una deficiencia impresionante. Incluso los colegios que ya existían, les faltaba mobiliario. Tuvimos que ir cantidad de veces a la dirección de educación para exigir por lo menos mobiliario, exigir plazas, exigir que se hiciese esto. Empezamos a dar la lata, lo de siempre, movilizando todo lo que podíamos, ¿no? Fíjate cómo sería el tema, que sin permiso de la dirección general, lógicamente, Lupión, conmigo como concejal de educación, unos cuantos concejales más y la gente de las asociaciones de padres de alumnos, rompimos, estaba cerrado a cal y canto un colegio, quizá me equivoco, pero creo que no, el Villar Palasí. Tuvimos que romper la cerradura y entrar a tomar el colegio y a empezar a meter, porque resulta que habíamos conseguido muebles, pero decían que no se podían llevar hasta no sé qué. Nos trajimos los muebles, metimos los muebles para que a los 2 días empezasen las clases cuanto antes. Nadie se atrevía a meterse con nosotros, lógicamente por haber hecho esto, que hoy sería un rollo absolutamente ilegal. Pero es que había que hacer las cosas así, no quedaba más remedio. Era la manera de empujar, lógicamente, a través de la práctica, ir dando pasos poco a poco e ir concienciando a los vecinos de que las cosas se conseguían con esfuerzo. Eso era muy importante, ¿no? Y de ese primer año, pues la verdad es que yo no sé si hicimos alguna cosa más en educación, sobre todo este tema fue muy importante el cambio de empezar a tratar enseguida directamente con los colegios, con el instituto. Bueno, yo procedía del instituto, seguía todavía el primer año hasta que seguía dando clases allí y empezamos a hacer cosas conjuntas, ayuntamiento, centros de educación, conferencias, actos, etcétera. Es decir, abrir los colegios hacia la sociedad y abrir el ayuntamiento hacia los colegios y los medios de enseñanza. Importantísimo. Y después de esos 2 años, año y medio, te encuentras con el puesto de alcalde. ¿Cómo sucede esa situación? Bueno, aquello fue algo muy, muy triste, muy lamentable, porque fue la primera gran brecha que se abrió en el PC, en la época de los renovadores, frente al entonces dirigente Santiago Carrillo, y que rompió el partido, y eso es lo peor que le puede ocurrir a cualquier partido, ¿no? Entonces, Lupión dimitió, juntamente con alguien más, y yo estuve a punto de dimitir, porque yo me identificaba mucho con estos renovadores, pero me parecía una irresponsabilidad. Es decir, yo pensé, yo no me he metido en un partido político para, por la más mínima, la primera de cambio, romper y largarme.
y entonces me parecía, y siendo además miembro del ayuntamiento, me parecía una irresponsabilidad. Es un punto de vista muy personal, que creo que nunca lo había dicho, pero dejar las cosas así por las buenas no me parecía ni elegante ni oportuno políticamente, ¿no? De tal manera que se lo comenté claramente a los compañeros del comité local del partido, y digo, mirad, yo francamente, y todos me conocéis, simpatizo con el movimiento de los renovadores, pero no creo que abandonarlo sea la manera de tirar para adelante, ¿no? Y había una cosa más, que tampoco la he comentado nunca. Si yo me hubiese ido, había dejado sin trabajo a la persona que me sustituyó en el ayuntamiento, en el instituto. Y eso, la verdad, me parecía también una gran faena. A medio curso, dejar sin trabajo a un interino me parecía una tremenda faena. Total, que me eligieron como alcalde, y me tuve que quedar, lógicamente, a hacerme cargo de la alcaldía.